orgullo y un placer tenerte con nosotros. Hola, buenas noches, pues a todos, bienvenidos como a este espacio que da la revista Divergencia y agradecerles también este momento que me dan para sacar temas que sé que a la gente le llaman mucho la atención. Y bueno, pues sí, el día de hoy quiero hablarles del ghosting porque actualmente es un tema que pues quizá está como repuntando más, sin embargo, pues es algo que siempre se había estado teniendo pues en las parejas, ¿no? Eh, para definirlo más, no sé si ustedes conocen algo un poco de ello, consiste en romper una relación de forma abrupta y no hay como alguna explicación. Entonces, realmente, como el nombre lo dice, viene como del fantasma, de hacerte pasar como desaparecido, de que ya no existes, y pues ese es principalmente el término que se le da, aunque pues como les digo, es algo que siempre ha pasado, pero que quizá actualmente por toda esta era digital ahora es mucho más fácil poder visualizar como este fenómeno en las relaciones de pareja. Este es un punto crucial que sí se caracteriza por ser de tipo romántico, ¿no? O sea, no sería igual que de repente alguien fuera un trabajador y se desapareciera, ¿no? Y rompiera una relación de forma abrupta sin decir por qué se fue. Tendría que ser una relación interpersonal con características pues de tipo romántico. Entonces, bueno, Ok, pues eso es lo que queremos como aterrizar el día de hoy. ok, y aquí tendríamos muchos aspectos psicológicos y afectivos, incluso autoestima, ¿no? Ya nos platicaste un poco sobre las características, em, pero hablemos un poco sobre las relaciones interpersonales. Eh, Actualmente, y más con esta pandemia, las relaciones interpersonales vienen siendo vía remota. Esto ha dado pie a que aumente este fenómeno. ¿Tú cómo consideras este tipo de relaciones, Edith? Pues, pues bueno, finalmente son válidas porque creo que pues actualmente la pandemia pues deja mucho como limitado el espacio físico de interacción, ¿no? Sin embargo, esto era algo que ya estaba pasando anteriormente. Eh, sí, de un tiempo para acá, antes de la pandemia, pues es muy común que las relaciones de pareja ya, o bueno, digamos que los ligues, antes que hablar como una relación de pareja, se establecen mucho a través de las redes sociales y que incluso podemos encontrar diferentes aplicaciones en las cuales ya es muy común que las personas tengan como un encuentro o tal cual, ¿no? O sea, como buscar, algunos pacientes me dicen, es como un buscacarnes, ¿no? O sea, tú le das y tú vas aceptando como a ver quién sí, quién no. Pero si se fijan, ya desde aquí estamos viendo cómo las personas empiezan ya a verlo más que una forma afectiva, como una forma superficial de una relación, ¿no? Incluso, pues por eso utilizo este término, porque sí empieza a ser ya una relación muy líquida, que es lo que se ha venido quizá como pues perdiendo, ¿no? Siempre la comunicación va a tener sus ventajas, la comunicación en cuanto a la era digital, que pues sería a la vez cortar como o facilitar una relación, como en este caso tenemos una entrevista que quizá en otro momento pues hubiéramos tenido que hacerla de forma muy directa como las hacíamos antes, nos reuníamos todos, nos veíamos, la relación era mucho más cercana. Y ahora la era digital pues permite que podamos estar teniendo estas mismas reuniones, pero cada quien en diferentes puntos. Entonces, siempre la tecnología va a facilitar, pero también va a dar pie o va a dar paso a que pues ciertas características pues se hagan más evidentes,
¿no? O sea, si ya había personas que solían tener como estos patrones, actualmente pues ahora es mucho más visto o mucho más notado que pues tienden como este tipo de relaciones, ¿no? O sea, eso es lo que yo consideraría, más que ponerles como si es malo o bueno, creo que más bien serían como las características, que son pues relaciones a veces que pueden ser muy líquidas, como muy superficiales, porque no tienen un contacto profundo, aunque en un primer momento lo que se busca es como realmente tener una relación, pero en el trasfondo aquí hay otras cosas que realmente nunca a veces llega a consolidarse como tal, ¿no? Una Eh, falta de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Estaríamos exacto, entonces hablando. sí. Se juega como un doble discurso, porque por un lado es vamos a tener una cita, pero no hay como tal realmente, y esto va no solo desde la aplicación, sino desde las personas, muchas veces no tienen claro ni siquiera qué buscan, ¿no? Entonces, ya la forma del contacto incluso se ha ido pues perdiendo, que era lo que les decía hace rato, pero también se ha perdido mucho la parte del coqueteo. Y me refiero como a esta parte del Ujú. coqueteo del cortejo, ¿no? O sea, de te busco, te llamo, te escribo, voy por ti, este, buscamos formas como de convivir, de establecer un contacto cercano, de escucharte en una plática, de saber qué quieres, qué te ha pasado, cómo te sientes, ¿no? O sea, generalmente estos contactos van y brincan primero como a la parte sexual. De ahí que, por eso les decía que algunas personas en terapia a veces lo describen así, tal cual, como si fuera buscar solo carne. Sobre todo que Eh, aquí el tema, disculpa Ujú. que te interrumpí, Edith, algo que, o sea, retomando como puntos muy específicos, bien lo mencionabas, ¿no? Es un tema, pues, algo fantasma, ¿no? O Gasparín, que también lo comentan o llegan a utilizar el término, me atrevo a decir que es también caer como en la zona de confort al no permitir o al evadir como este tema de comunicación. Es algo bien importante, ¿no? O sea, a veces el hecho de que o sea, es el medio que actualmente se utiliza, digo, anteriormente también, pero por el tema de la pandemia creo que esto se ha diversificado y masificado más, ¿no? Entonces también aquí es un tema que es muy importante también destacar de qué manera influye la tecnología en esta práctica. O sea, porque también hemos visto como temas en relaciones sentimentales, independientemente si las personas se conocieron a través de redes sociales, inclusive parejas de manera física que han tenido como estas roturas y que Ujú. les han aplicado el ghosting, ¿no? Aquí en este caso, ¿de qué manera influye la tecnología? Pues ese es el punto clave. O sea, sí influye muchísimo. Fíjate que antes en la psicología social eh, se ha descrito como mucho el comportamiento humano y en masas, ¿no? Entonces, algo de lo que les platico esto como los precedentes es de que el perder el anonimato lleva al ser humano a actuar de formas como que incluso ni él mismo podría pensar que se atreviera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la psicología social se investigaba como cuando había un concierto y de repente pues todos como que las masas reunidas y estaban todos congregados de repente entre la euforia podrían haber hecho como actos terribles, ¿no? Incluso como aplastar a personas y todo era como que en ese momento pues nadie lo esperaba y quizá los que estaban ahí ni siquiera, pero en ese momento el perder como la identidad al estar disuelto en una masa lleva al ser humano a tener comportamientos como muy precarios, digámoslo así, ¿no? Entonces esto pasa a nivel como social, digamos, y masivo. Ahora, cuando entra ya la parte de la tecnología, que es al punto al que voy, pues lo permite mucho más, ¿no? Hablemos como en este contexto que
ya no es en un concierto ahora, sino la identidad se pierde a partir desde que estás en una red. Puedes tú tener una identidad que realmente no es, incluso podría yo decir que no soy Edith, que soy otra persona o que soy un señor, en fin, ni siquiera podría, o sea, es muy fácil que alguien pueda mentir sobre sus datos, ¿no? Entonces, esta cuestión de no tener a la vez como una identidad y de interacción personal directa hace que las personas de forma mucho más fácil puedan pues aprovechar la tecnología. Entonces, como les decía, no es que antes no pasara, pero ahora pues obviamente los contactos y hasta las aplicaciones pues a todos los han juntado en este tipo de establecer relaciones, pero además pues el hecho de que no te conozcan directamente a veces, porque el contacto se queda solo en eso, en ese coqueteo, en ese ligue de una relación de red, ¿no? Te hace mucho más fácil pues desaparecer. Así como te permite acercarte en otro momento, pues tan fácilmente ya no estás, ¿no? Hablando ahorita de lo que me decían de la pandemia, pues sí, también es algo de lo que se está reportando como en terapia, ¿no? O sea, acuden personas, acuden ya sea chicas o varones que pues ahora porque no pueden salir, pues están teniendo algún contacto con gente que esté incluso en otro país y de repente pues justamente pasa esto, ¿no? Así como, ¿qué hice yo? ¿Qué pasó mal en esta situación? Si platicábamos mucho, parecía que todo iba tan bien y de repente ya no me contestó, ¿no? Pero a veces no necesita estar en otro país. A veces incluso si hay un contacto, e incluso si hay un intercambio personal, de fluidos, de lo que sea, pero sí lo hay, ¿no? Pero la característica de esto es que de forma abrupta, sin decirte nada, termina la relación. Y por eso les decía, bueno, puede ser que esté la red como un primer contacto, pero no necesariamente para poder estar en una situación de una ruptura así tan tajante, ¿no? La característica también, una de ellas es que pues sí, la relación o sea, todo va bien, platican mucho, la relación es como muy efusiva, todo es perfecto. Y de una a otra, ya no pasó nada, ¿no? O sea, un día eres el amor de su vida o un día te dijeron nos vamos a casar o esta vez sí, y al día siguiente nada. No hay una explicación, no hay un porqué. Y bueno, esto en la persona que lo sufre o que es la goceada en este caso, pues sí tiene una sensación de incertidumbre, que esta es la parte como más cruel, ¿no? Porque hay mucha culpa y hay mucha sensación de qué hice yo mal o qué no hice. Aquí entraría también la desvalorización de la persona o del individuo como tal, ¿no? Claro. Y más si es una persona joven que apenas está formando este tipo de relaciones, pues va a perder incluso parte o totalmente la autoestima, porque no encuentra una explicación como tal de lo que sucedió. ¿Qué es lo que no se está hablando de este fenómeno? ¿No? ¿No? Pues es bien fácil de repente nada más bloquear a la persona o simplemente cambiar este número celular, No cerrar contestar los cuenta, mensajes ya de la nada. sí, o dejar en visto, ¿no? Sí. Que lo ves en línea y simplemente o te dejan en visto o no ven los mensajes. Entonces, esto incluso nos hablaría, bueno, es una pregunta, ¿esto nos hablaría de algún perfil psicológico en específico o no hay una clasificación? Pues mira, fíjate que hay como todavía mucha controversia. Algunos autores dicen que todos podríamos estar como en algún momento caer como en este tipo de situación, pero yo realmente sí creo que hay algunas características como muy personales, ¿no? Sobre todo ya cuando es como pues algo que va repitiéndose. Realmente ya cuando uno trabaja de forma clínica con las personas adultas, pues sí te das cuenta que tienen un patrón de relación,
¿no? Entonces, sí estamos hablando de que si ya no hay como un interés de repente por lo que siente el otro, pues sí estaríamos hablando de una persona narcisista totalmente, ¿no? O sea, que no le interesa, no siente como culpa además, o sea, jamás piensa en qué va a sentir el otro. De hecho, esa es una de las cosas que también se han ido estudiando, o sea, qué piensa el que hace el gosteo, ¿no? Y algo de lo que no quiere, ¿y por qué se va? ¿Por qué no contesta? Es porque en realidad quiere huir, no quiere enfrentarse a lo que está generando en el otro. Y además de pues esta falta de compromiso, que obviamente pues ya damos por hecho que pues es algo que está evitando, ¿no? Entonces, sí, no le interesa realmente lo que va a sentir el otro. ¿Y por qué huye? Por el hecho de no escuchar como esta, eh, pues incluso como desilusión que vaya a tener del otro sobre él mismo, porque es como si él quisiera seguir teniendo su estatus, ¿no? Yo soy como el top número uno y aunque sé que pues la voy a regar, prefiero no saber, ¿no? Es casi casi como ya sé que voy a reprobar el examen, pero no me presenté a ver cuál era la calificación reprobatoria para pues no aceptar que pues realmente pues la regué, ¿no? O sea, que fallé. Entonces, tienen una característica de un apego evitativo. Ellos Ujú. evitan y además se vinculan de esta forma. O sea, yo me acerco, en un momento soy dulzura, doy todo, te bajo el cielo, las estrellas, eres todo para mí, y de la noche a la mañana no me importa, pero ahí ya está la evitación, ¿no? O sea, cuando ellos más sienten un compromiso, o más bien una cercanía, diría yo, es cuando ellos ponen distancia, porque no pueden tener una relación afectiva cercana. Y me refiero cercana a la cuestión de lo que es el compartir, el construir juntos. Fíjense que en un estudio también revisaban que las personas a veces, bueno, las clasificaban en dos, las que pensaban que nos lleva como a que podamos establecer la relación. Y unas piensan como pues el destino, ¿no? Estamos destinados a encontrar a alguien. Y entonces, si yo me encuentro a esa persona que está destinada para mí, vamos a funcionar. Entonces, esos como que los clasificaban en un rubro. Y los otros que pues quizá tenían ya otra visión, digamos que un poco más madura, decían como que no, yo creo que la relación o el amor se va construyendo con el otro, ¿no? Entonces esos iban por el otro, punto. Entonces cuando estaban como analizando cuáles eran como sus formas de relaciones y todo eso, sí se vio que en su mayoría los que creen que la relación es solo un destino, es solo como un me encontré, él era el indicado, este tipo de amor romántico que a veces incluso nos venden como en las películas, pues es el que más tiende a tener las probabilidades de entrar en este tipo de relaciones que pues, son finalmente después pues muy tormentosas, ¿no? Porque a lo mejor no Correcto. solo te aplican el gusto, vas a pasar por quizá desilusiones también de diferente tipo, pero que no van a terminar en algo concreto, ¿no? Exacto, y aquí es haciendo este paréntesis también, algo que me llamó mucho la atención que comentaba Eunice y que también comentas tú, Edith, el tema de la autoestima, ¿no? Aquí se ve muy reflejado también que en ocasiones la persona que hace el ghosting tiende a sentir desde apego, pero también ese miedo a que, esa ansiedad, me atrevo a decir ansiedad porque el hecho de que antes que le pase o que terminen con su relación, prefiere esta persona terminar la relación de una manera que es brutal, ¿no? Ya nos comentabas cómo era este proceso, pero aquí también es bien importante resaltar como el tema de ambas partes, ¿no? O sea, de repente es complicado
poder ponernos en ambas posturas, tanto la persona que recibe el ghosting, pero también por parte de la persona que está pasando el proceso de por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, en ocasiones es por falta de autoestima, también por el tema de comunicación, que eso también viene como que desde, arrastrándose desde el hecho de saber o aprender a expresar como este tipo de emociones, ¿no? Porque también puede, o me atrevo a decir que en ocasiones es porque ha sufrido un tema de abandono y por el hecho de tener esa ansiedad, pues prefiero a que me lo hagan, yo lo hago, ¿no? O sea, esa es de la postura de la persona que lo hace, ¿no? Entonces también aquí me surge una pregunta. ¿Quiénes los que tienden a hacer este tipo de acción? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O aquí se rompen géneros? Pues realmente se rompen géneros. Quizá es como en las conductas violentas es más, a veces perceptible que pudieran ser los varones, pero realmente no hay como un género en particular. De hecho, puede estar en los hombres a veces, les digo, pareciera muy marcado, pero eso no nos pone como en el pilar como de que las mujeres no. Incluso también las relaciones gays, pues también pasa mucho, ¿no? O sea, ellos mismos hablan de cómo se enfrentan constantemente a este tipo de patrones y ya es como, incluso hace rato que lo decías, pues sí, tienen una cuestión de abandono, pero de previas relaciones y además que algo que se descubre en terapia es que esta cuestión de sensación de abandono viene desde la infancia. Entonces, sí es un punto en donde la persona, por más que pues quisiera encontrar el amor de su vida, y de verdad a veces ese es como un discurso que tiene, ¿no? Es que no es el amor de mi vida, ¿no? Entonces por eso, pues quiero ver a alguien más, ¿no? Y llega ese alguien más y no, es que no es, o sea, de verdad cuando encuentre ese, ahora sí, ¿no? Ahora sí, con ese sí me voy a comprometer. Y así se la pasan, se la pasan. Entonces ahí es cuando ya en terapia, pues sí pueden, bueno, los que se acercan, pues descubren que finalmente pues traen una historia de abandono y que ellos quizá son los que ahora están siendo los abandonadores, ¿no? Por el temor a no vivirse abandonados nuevamente o el dolor de no ser abandonados, ellos tienden a abandonar, ¿no? A veces se tiende a repetir en pasivo lo que se vivió en activo en la infancia. Estaríamos hablando realmente del perfil psicológico de la víctima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, de la víctima. Y en cuestión, y también del victimario, Eunice, porque aquí el que deja una relación así, que sería como el que hace el gusteo, también tiene una cuestión de abandono, no, y él es el que puede llegar a estar como cortando y cortando y cortando y cortando estas relaciones sin comprometerse, ¿no? Porque no tiene una historia de vida en donde tenga una relación, un apego de forma segura, ¿no? Se habla de diferentes tipos de apego en la forma en que construimos relaciones. El apego seguro sería el que sería el sano, el equilibrado. El apego evitativo es el que tiende a mostrar estas cualidades de ansiedad, de destrucción, de sentir pues esta cuestión de autoestima. En la persona que sería el que lo recibe, pues también aquí puede tener una historia pues de abandono, de que no han estado presentes para ellos y es mucho más fácil caer como a aceptar la relación que nos vendan, por así decirlo, ¿no? Es de ahí que a veces se ha construido esta frase de que tenemos la pareja para la que nos alcanzó, porque probablemente pues por ambas partes pues traemos una historia de vida complicada y pues nuestra autoestima pues no está sólida. Sin embargo, quizá en este caso, por llamarlo así, el victimario, pues mostraría ser el fuerte, o sea, el que yo soy todopoderoso, yo con todos puedo, a mí no me duele, no me importa. Y eso pareciera que es una autoestima elevada, pero en realidad es una falsa autoestima. Entonces, alguien que habla así no está realmente siendo
alguien que tenga una fortaleza, sino más bien es como tener a alguien disfrazado de león y por dentro es un ratoncito, ¿no? Estima hueca. Ajá, exactamente. Y quizá el otro desde un principio se muestra con esas carencias, ¿no? Y tiende a ser como el complaciente, el de, pues sí, yo te espero, aquí estoy, y pues cuando tú quieras, ahí nos vemos. Pero sí, en esta situación, pues mucho de lo que llama la atención, pues es esto, ¿no? Como la forma abrupta de cortar una relación y de cómo la persona que lo recibe, pues se queda con esta sensación de vacío, de no saber qué pasó, ¿no? Ahora también se empieza como a hablar de no algo que sea reciente, sino que ahora se está ya como más tipificando el que te dice, ya me fui, no quiero nada, pero tampoco te dejo en paz, ¿no? Entonces, te deja, bueno, estaba en tiempo presente, te deja, otra vez te mantiene en el olvido y luego te dice te extraño, ¿no? Entonces es el que está otra vez, pero está así como si siguiera como un círculo de órbita y de repente otra vez se hace pasar por tu vida y otra vez vuelve como esta cuestión de ilusión y otra vez de una desilusión, ¿no? O sea, porque nunca va a estar, pero el punto es que más bien no quiere que lo olvides, ¿no? Aquí estamos hablando de ciertas características psicológicas, pero a mí me llama la atención, o sea, la parte de que podemos ver ciertos focos rojos Claro, en este tipo de relaciones. En este caso, por decir, hablando de narcisistas, podríamos llamar el love bombing, que por lo que se sabe en este caso, también lo llegan a aplicar, ¿no? Que es esa descarga desbordada de amor y que te amo, te quiero, hablo contigo 24 horas al día y si puedo hasta más, y de repente desaparezco, ¿no? claro. Entonces, ¿cuáles serían los otros focos rojos o características que nos pudieran, que no, más bien como nosotros pudiéramos identificar a este tipo de personas? Claro, y esos serían como puntos muy importantes. El primero es el que dices, Eunice, o sea, sí como que hacen este acercamiento primero a la relación y de repente es así como una euforia, y además muy demandante, ¿no? Como tú dices, hablan todo el día, voy a dar como algunos ejemplos. Algunas personas, por ejemplo, en terapia me comentaban, bueno, es que ahora que estábamos en la pandemia, estábamos conectados todo el día, ¿no? Ya hasta ni me ponía a trabajar, ¿no? Hablando con esas personas, no se ponían a trabajar, todo el tiempo estaban mensajeándose, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Si llegaba el fin de semana y pues porque había aquí la cuestión de la distancia, además física, pues hasta organizaban casi casi a ver qué película vamos a ver, ¿no? Y pues tú la pones y yo acá también la pongo. O sea, imagínense como desde estas vivencias que se están dando actualmente, ¿no? Bueno, y si organizamos ahora una fiesta, pues tú te traes tu copa, yo acá la copa y pues ponemos música y aquí estamos, ¿no? Entonces era como toda esta vivencia, ¿no? Y de repente era así como, pues todo parecía como que iba bien, podían estar pensando si en algún momento quizás se concretaba como el conocerse, en fin, ¿no? Y de repente así como de otro, bye, ¿no? Entonces ahí se ve como toda bueno, pero además así como, pues es que nunca me había pasado, eres lo mejor, además, wow, pues estás en otro país, ¿no? Entonces, sea que fuera en red o realmente estuvieran en una relación, pues las características es eso, de repente eres como de la noche a la mañana el amor de su vida, ¿no? Entonces es como esa característica principal, es como además muy demandante. Eh, la segunda que podríamos ahí como ir mencionando es que por lo general también se presentan como, bueno, es que yo en mis otras relaciones, como que pobre de mí, mira, cómo tanto sufrí, pues es que nadie me ha valorado o vengo decepcionado de una relación, pero desde que te conocí, wow, ¿no? O sea, soy otro. Es más, ya hasta me cambió el ánimo, ya hasta mi vida es diferente, ¿no? Entonces, como que esto pues nos hablaría. Pero también en otros casos podría ser alguien que se presente como en el,
pues qué padre, me encantas, está padrísimo todo, pues ya hasta hubo como encuentros sexuales y de repente, pero pues yo no sé qué quiero, ¿no? Que es mucho lo que se construye actualmente una relación. Bueno, y además porque, pues bueno, hablando de las relaciones, pues de ligue y todo esto, ya ni siquiera se pone un término, ya desde ahí se niega mucho entre las personas el compromiso, aunque en realidad sí es una relación, ¿no? Porque no podríamos denominar que pues es solo mi amigo. Vamos, hemos perdido como o etiquetado muchas cosas que antes en realidad pues no tenían ese término para evadir como esta cuestión ya de intercambio y de relación personal, ¿no? Entonces, también podrían ser aquellos focos de alarma en donde dice, pues es que yo no sé lo que quiero, me lastimaron anteriormente, a ver, vamos a ver, pues ya luego le pensamos, ahorita no definamos nada, vamos viendo más adelante. Entonces también serían como de estas características, ¿no? Como esas principales. Ok, aquí también tocando como un poquito el tema, bueno, dentro de la audiencia nos pregunta Erika Jiménez, ¿este tipo de personas confunde el amor con el apego? Esa es una. ¿Puede llegar a ser una persona manipuladora? Y pues la otra inquietud es, ¿ese patrón se repite con sus hijos o bueno, con los hijos? Pues digamos que, a ver, vamos como la primera. Cuando hablamos en el apego, en psicología tenemos como un, como casi casi un catálogo, ¿no? Entonces, eh, decía que pues está el apego, que es el evitativo, pues que sería el no sano. Entonces, aunque aquí yo diga, bueno, es amor, pues realmente no lo sería, no sería nunca sano. Puede haber personas que tengan un apego seguro, que fueron aquellos que realmente fueron vistos por los padres, entendieron sus necesidades, hubo empatía, entendieron el porqué. De ahí que por eso a veces también yo hablo tanto de la crianza y de por qué, cómo establecer incluso hasta la disciplina desde una forma respetuosa, porque le vas enseñando al infante a saberse como sí mismo y también a saberse respetado desde los progenitores y la empatía, ¿no? ¿Qué siente el otro? O sea, tampoco es que permitas que te digan y te hagan lo que quieran, ¿eh? Entonces ya desde aquí uno va formando este tipo de, digamos, de apego, que en la vida adulta pues podremos decir esto es amor, pero más bien no va a ser un amor sano, no va a ser un amor positivo. Y si estamos viéndolo como en un conjunto de sociedad, pues no estamos en términos de salud como mental, como para decir que pues realmente estamos construyendo relaciones muy sanas, ¿no? Al contrario, somos un país con mucha violencia y mucha violencia por lo general, ¿no? Muy física, pues tantas víctimas y además también psicológicas. Entonces, sí tendemos como a tener un patrón, pues no, que no es amor. Eso no es amor, ¿no? La necesidad y ser necesitado. Exacto. Y que primero va a estar primero yo, ¿no? O sea, primero yo. El otro no sé. Entra Eh, la parte del egocentrismo totalmente. Ajá, exactamente, que por eso decíamos que sí tiene que haber aquí pues mucho la cuestión narcisista en las personas, ¿no? Y pues además hay todo un rubro también de características de narcisistas, como hay el que es el dependiente, pero también está otro tipo de personas narcisistas. Y entre más narcisista sea alguien, pues más patología tiene adentro, ¿no? Entonces, esta cuestión es importante porque también tendremos que reflexionar que pues actualmente qué tipo de relaciones estamos viendo y qué tipo de generaciones estamos construyendo, ¿no? Ya no saben cómo establecer una relación de noviazgo porque ya desde un primer momento no se atreven a ponerle ni siquiera ya algo que antes tan fácil era decir sí somos novios, sí somos una pareja. Y con esto no me meto en que pues también hay quien aplica el poliamor, pero al menos ya lo tienen definido y ellos hablan de frente. Y claro, aquí es como yo no hablo, no enfrento mi realidad, niego
y además manipuló al otro, que esa era la otra pregunta, que si manipulaban, pues claro, sí, porque no son honestos, ¿no? O sea, si fuera muy diferente si desde un principio dijeras, bueno, yo no sé lo que quiero, entonces, pero lo que sí sé es que no quiero una relación, ¿no? Que no va a ser esto, no te lo tomes como tal, entonces, pues a vivirlo. Pero pocas personas realmente se atreven a ser honestas. Sin Pues embargo, creo que tendrían mucho más éxito si alguien te lo dice así. sí, Porque ya de ahí es, pues, tú dices, pues órale va, ¿no? la O, falta de pero no. respeto y la empatía, ¿no? De hacia los demás. Exacto. Y también pues el finalizar siempre, hacer un cierre creo que es algo que nos deben de enseñar. Y aquí pues se ha perdido mucho, ¿no? O sea, incluso como poder concretar las cosas, hacer un cierre, a ver, el no es no. Y lo tenemos como hasta desde la parte social, ¿no? Cuando vas a una entrevista de trabajo, bueno, sí, luego te aviso. Pero eso significa como yo te llamo. O sea, no, hay que aprender a hablar las cosas directo y en una relación de pareja pues mucho más, ¿no? A ver, de plano, ya no quiero algo. Y es Exacto. mucho más sano decir, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, hasta aquí, no quiero hacerte daño. Si yo fuera en tu lugar, no me gustaría que, pues me dijeran o me dieran una ilusión o tuvieran como teniéndome ahí nada más. Prefiero ser honesto, prefiero decirte hasta aquí. Y creo que cualquier persona te quedaría como muy, quizás sí, con un corazón de, pues de ruptura, pero no de así de un golpe de, pues bueno, pues ¿qué hice, no? O sea, porque ni siquiera como para decirme, bye, que esto sí es como una característica en este tipo de lo que estamos hablando, de cómo cortar como la relación, ¿no? O sea, Y estos ya de plano no son ni los que dijeron, no eres tú, soy yo. O sea, estos ya de plano ni siquiera se hicieron presentes, ¿no? Sobre todo que aquí es bien importante destacar que también cuando la persona que está recibiendo el gosteo, digo, no siempre pasa así, porque ha habido casos que de repente sucede que desaparece, pero luego vuelve a regresar, ¿no? Y a veces la misma, no quiero llamar víctima, porque tampoco es victimizar a la persona que, que recibe esta acción, pero cuando empieza a detectar como este tipo de patrones o de conductas, es ahí donde también está la parte de la persona que recibe el gosteo, que se ponga a meditar y es que este tema del amor es como que todo rosa, ¿no? El tema del romanticismo, el seguir permitiendo, ¿no? Que justamente tocabas también el tema de, tiene que ver un tema de autoestima, tanto la persona que lo hace, pero también el que la recibe, ¿no? Entonces aquí a mí me surge la pregunta, ¿cuáles son las secuelas o afectaciones psicológicas negativas que tiene la persona que le aplican el ghosting? Pues principalmente si o sea, si de por sí cualquier ruptura puede ser dolorosa, pues sí se queda con una sensación de culpa, porque sí es como o sea, sí de verdad emocionalmente crea un impacto de pues ¿qué pasó? ¿No? Imagínate no tener ni siquiera una palabra, o sea, no pudo haber ni un cierre, entonces sí es importante que la persona pueda elaborar como en ella misma, pues ese cierre y empezar a ir detectando, a ver cómo fue la relación, cómo fue que empezamos, incluso hubo acuerdos o cuál fue la permisividad que hubo. Realmente había como un vínculo, afectivo. Sí había como metas, como aspectos en común, porque a veces esto ni siquiera son cosas como que se ponen a pensar, ¿no? O sea, como había compatibilidad o solo era como la euforia. Entonces sí, en la persona pues llega como una desilusión, como puede impactar en su autoestima, pero sin embargo sí puede que ella ya la trajera pues lastimada, o sea, no es que de repente llegó con él o ella y a partir de eso se desató. Puede ser casi, casi como decimos a veces, la gota que derramó el vaso, pero ya había un antecedente de sentirse no importante para los otros o para el otro en algún momento ya de su vida, ¿no? Porque una persona que pueda construir una relación más sana, quizá desde estas señales que decíamos, Eunice,
empezaría a decir, bueno, esto no está padre. O además, ¿no? Como que empiezan, bueno, hablábamos de esta fase como muy eufórica, pero después ya empieza como un desinterés. O sea, ahora es como, oye, ¿y cuándo nos vemos? No, es que, ¿qué crees que no puedo? O sea, cambia constantemente ya de repente las citas. Ya no te ve los mensajes y ya no te responde. La frecuencia incluso ya es como también algo que se puede ir detectando, la intensidad. Entonces sí va a ir como mostrándote un patrón que quizá no te atrevías a ver, pero que sí tendrás que hacer alguna revisión para poderlo pues superar, ¿no? Aquí, ¿qué tan importante sería el cierre? Hablamos de un cierre como tal, pero estamos hablando de una pérdida que ya sería a nivel incluso tanatológico tratarlo. Si ya traemos incluso una baja autoestima, este cierre sería muy difícil a mi punto de vista. No sé, ¿tú qué opinas, Edith? Sí, sí, pues sí te tiene que llevar a un cierre, incluso pues muchos llegan a terapia en la parte adulta, llega por temas de ruptura, es el top por el cual se llega a terapia, ¿no? Entonces sí es como poderlo resolver, pero aquí pues lo que hace diferente a un tema cuando hay una muerte es que sabes que pues el difunto pues se fue, o sea, no fue de que no se quiso despedir, pero aquí sí sigue existiendo. Entonces eso es muy traumático, ¿no? O sea, sigue existiendo, te bloqueó o hasta incluso puedes seguir sabiendo de él, pero ya eres ignorado. Entonces ya no eres visto y tú sigues teniendo existencia, ¿no? Y él también. Entonces esto es como un punto de sí poder hacer un cierre. Y bueno, yo diría, y si ya no, de plano no tienes contacto, creo que dentro de todo estás del otro lado, porque cuando a veces se presenta el otro fenómeno de ya no te busca, no te quiera para nada, pero se sigue apareciendo, creo que eso todavía es peor. O cuando pues, hasta está el stalkeo que actualmente es como muy en boga, pues también, ¿no? O sea, no están, no van a estar, y, pues, pero están al pendiente de tu vida. Entonces, creo que aquí eso es como, pues nada sano y nada favorable cuando la persona que quiera elaborar el cierre, pues no, imagínate estar constantemente tratando de cerrar y de repente se aparece otra vez el fantasma, ¿no? Exactamente. Lo que aquí es bien curioso, y digo, a mí me causa un poquito de gracia porque es muy chistoso que a veces es tan evidente las conductas y no solo también temas, o sea, que aplique para personas grandes o adultas, ¿no? Que pasen por este tipo de cosas, sino también en jóvenes, ¿no? Que resalta mucho esta parte. Y es ahí donde me gustaría también como aplicar esta pregunta, ¿de qué manera identificar, más que no caer, yo digo identificar, ¿no? El tema del gosteo, porque hay foquitos que de repente te van ahí como indicando el camino, no al 100%. Digo, ya mencionaste uno de ellos que es que de repente me está ignorando. O sea, primero todo muy, muy lindo y así, y ya poco a poco voy desapareciendo. Otras personas todo lo contrario, ¿no? Que de repente todo muy bonito y de la nada, ¿no? Se van. Entonces, ¿de qué manera pudiésemos, o sea, para la audiencia más que nada, que pudiesen identificar este tipo de patrón o de acción De para que acciones. no, exacto, Sí, pues yo creo que parte mucho en cómo es tu comunicación y también tú qué escuchas del otro. O sea, que tanto te habla no solo de lo bonito y la relación que tienen. O sea, por ejemplo, ¿qué te habla de su familia? ¿No? O sea, muchos cuando ya preguntamos no tenían idea. ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo trata a sus hermanos? O sea, estos puntos son así, incluso más que para un gosteo, para encontrar una pareja. Porque alguien que o sea, si es capaz de hacerlo a alguien, pues que en este caso es como el ligue, pues seguramente viene, hablábamos como desde capas más atrás. Entonces, también
podríamos encontrar que pues tiene relaciones conflictivas en su trabajo, que se hace el desaparecido, que con su mamá se lleva años sin hablar, que con el padre a lo mejor ni lo conoce, con los hermanos está en total rivalidad. O sea, estos puntos son bien importantes porque no es, ahí estamos viendo que quizá desde ahí ni siquiera sabe construir una relación. O incluso hasta uno verse, y bueno, yo también los tendré, ¿no? Una, Exactamente. una devaluación tanto del que al que se lo aplican como el que es aplicador, ¿no? Ujú. Y una devaluación de valores, de autoestima, de la capacidad, que en este caso se llama empatía, de ponerte en el lugar de los demás, nos hablaría de este tipo de personas principalmente. Exacto. Y aquí, bueno, lo difícil que hace todo esto es que sí creo que a veces se cae como en ir al todo en el rápido. A veces yo sí recomiendo mucho como el postergar, o sea, de verdad atrévanse a postergar y a establecer más una comunicación antes de un intercambio, pues que sea meramente sexual, ¿no? Y no me refiero como a lo mejor no, que no lo exista, sino que si no hay como esa reciprocidad, o sea, tú sientes, ¿no? O sea, yo doy, pero él no. O sea, se va sintiendo. Yo todo el tiempo, a ver si a qué hora puedes. No, pues yo puedo a las 8 nada más. Ah, bueno, no, yo podría incluso a las 3, a las 6. Tú dime, ¿no? O sea, tú das todo, pero esta persona no. El amor romántico, ¿no? Al que nos tienen educados en esta sociedad, desde las novelas hasta lo que las mamás o las abuelas inculcaron, ¿no? El de que el amor es dar, es sacrificar Claro, y y no, viene a no. rematar. Sí, yo les digo, oigan, el amor la verdad es que no es un acto de caridad, ¿no? Entonces, si lo estamos viendo así, ya estamos muy, muy mal, estamos fregados, ¿no? Sí tiene que ver con dar y recibir. Si no, cualquier relación que no funciona en ese sentido ya es patológico, ¿no? O sea, ya no está siendo equilibrada, ya está siendo disfuncional. Sí, Entonces, y dime. sobre todo que el tema que decían, ¿no? Que viene ya desde familia o de sociedad, el tema también de que no se ha enseñado el no permitir, porque es esa parte que también todavía algunas familias lo arraigan de no, que vamos, es tema de cultura, de machismo y toda esta parte, ¿no? Es caer como en este tipo de, ya de etiquetas, pero digo, es parte de, y yo creo que tiene mucho el tema de el fomentar el valor, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, porque así como las mujeres puedan sufrir ghosting, también los hombres, ¿no? Claro, Entonces, sí, claro. es muy, muy importante, yo creo que me atrevo a decir que desde pequeños inculcar esta parte del amor propio, el respeto, pero vamos, todo viene desde familia, ¿no? Y aquí igual mi curiosidad por saber cuál es la importancia o qué tan importante es hablar del ghosting con la sociedad. Pues creo que pues es muy importante, ¿no? Como el difundirlo desde ahorita y no solo desde el gusto, yo creo que lo que decía Unice es importante, como ir rompiendo como estas a veces estereotipos que nos han vendido de novela y de princesas y yo les llamo con los hombres también como que tienen que ser los machitos, o sea, es realmente un romper cuentos porque no ayudan para nada. Entonces, si realmente viéramos que el amor se construye, que no es fácil, que tienes que ir buscando muchas cosas que también no solo es amor, no puedes vivir del amor, que tiene que ver también pues metas en común, la parte económica es muy importante, vamos, muchos, a veces hasta incluso las parejas no funcionan, desde cosas tan simples, de uno duerme mucho y el otro es súper activo, ¿no? Entonces ya desde ahí empiezan a tener como pues uno se para a las 6 y el otro pues, quiere dormir hasta las 3 de la tarde. Entonces, desde esos momentos ya no pueden empatar. Entonces hay que ir viendo. O sea, no es fácil una relación y estas relaciones justo lo que evitan es eso, como el realmente ir conociendo al otro y irse adaptando y hasta cierto punto acoplando y reinventar cosas para poder congeniar, porque como dicen, cada cabeza es un mundo, no es fácil.
pero este tipo de personas y de relaciones a veces tienden a eso. ¿Y cuánto dura en sí? Pues más o menos como el enamoramiento, que sería esta parte romántica, pues de 7, 8 meses. O sea, no va a dar para más, ¿no? Entonces, por lo general, estos pues, no llegan ni a eso. A veces es mucho más corto el momento. Y sí, cuando les preguntas, bueno, ¿y qué te dice de su familia? Pues no, es que nunca pregunté de eso, ¿no? ¿Y qué plática? O sea, no, o sea, era de verdad toda la miel, toda la dulzura, lo sexual, pero nunca hubo realmente una profundidad. Entonces creo que también sería cuestionarse para evitarlo y qué señales, pues también es qué otras cosas compartimos, ¿no? O sea, eh, qué tenemos en común, a lo mejor qué cosas son diferentes, porque también es ver desde esa parte, ¿no? O sea, en qué sí somos diferentes y hasta qué me cae mal del otro, qué no me gustaría del otro y qué no me gusta de mí, incluso, ¿no? Aquí yo Exacto, cerraría con un punto muy importante que no hemos tratado, la culpabilidad de la persona que sufre eh, este bloqueo de todas las redes sociales, Ujú. de toda la comunicación, ¿no? Porque pues me ha pasado que conozco desde pacientes hasta amigas de más de 50 años, oye, me dejó de hablar, ¿qué hice mal? O sea, yo dónde estoy mal, ¿no? Y sí podemos voltearnos y echar un clavado en nuestro propio espejo y decir, bueno, va por parte de mi autoestima, pero normalmente el sentimiento de culpa es muy fuerte. Claro. Aquí, ¿cómo podríamos trabajar esto? Mira, yo la recomendación como para pues ya ir cerrando y dar como estrategias a las personas es esto. Tienes que salir primero de la culpa, ¿sí? Y ver como cuál es cada, yo incluso veo como ahora en la vida que cada cuestión o conflicto es una invitación a algo. O sea, ¿qué me va a dejar algo de esto en mi vida? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me está tratando de enseñar esta persona? Que quizá yo no había visto de mí. Pero más como, ay, soy, o sea, no tiene que ver con soy lo peor, yo hago lo malo, no tengo a alguien bien. No es como, ¿qué me está dejando esta experiencia? ¿En qué tengo que yo valorarme más, crecer más, exigir más incluso, ¿no? O sea, porque creo que más allá de la culpa y el tormento, pues sería esa invitación. Cada relación pues debería de ser como un aprendizaje y finalmente es un espejo que nos va a permitir ver pues muchas de nosotros pues tanto cualidades como quizá carencias. Pero si hay en este caso carencias, pues más bien hay que, en lugar de estar en el lamento, pues construirlas. Y algo que ayuda mucho pues también es ir viendo, por lo general a veces estas personas pues están solas, entonces tratan de poner en la pareja todo. Entonces también habría que ver, bueno, qué tanto yo estoy destinando mi energía en buscar una pareja nada más y en qué otras áreas ocupo en mi vida, en qué otros hábitos tengo recreativos, ¿no? Y cuando a veces llego a esta pregunta es, pues no sé, ¿no? O sea, nunca me había preguntado como qué me gusta. O sea, ¿en qué te tienes tú que no fuera con una persona? ¿Qué te encantaría hacer tuvieras o no tuvieras pareja? ¿Estuvieras triste o feliz? ¿Cómo inviertes tu tiempo de vida, tu tiempo de ocio? ¿No? Que no sea solo obviamente estar en el internet, ¿verdad? O sea, entonces sí creo que la culpa pues habría que quitarla porque nos deja en la parte como de ir cargando una lápida, ¿no? Y pues generalmente pues seguramente la persona va a necesitar de mucha ayuda. Entonces tampoco lo tomen como algo en contra o algo malo, sino más bien que lo vean como esa invitación a un crecimiento personal. Ver la oportunidad de un espejo, Ujú. realmente. Pues creo que eso sería todo, Edith. Una excelente entrevista como siempre que platicamos contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. sí, Un muchas aplauso para gracias. ti. Ay, muchas gracias a Algo que ustedes. Es quieras un gusto. agregar? No, Sí, pues, justo, bueno. ya sé, Sí, lo sí, perdón. siento. Es que estaba justo aquí tratando de cerrar con una frase
y emitir el tema de la comunicación. Yo creo que es la llave de todo esto. Comunicar, aprender a comunicarnos, que es algo que a todos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero aquí la única manera de aprender a expresarse, pues es practicando, ¿no? Entonces, para cerrar con una frase, me gustaría comentar que la comunicación honesta está construida en la verdad e integridad y en el respeto del uno por el otro. Benjamín y Punto, ¿no? Entonces, me encantaría, sí, expresar esta parte porque estuvo muy interesante este tema y pues esperamos que lo hayan disfrutado todas las personas que nos están viendo y que nos sigan pues a través de todas las redes, está Facebook, Twitter, Instagram, inclusive la página donde de todos los colaboradores. Entonces no sé si quieran agregar algo más. No, pues muchas gracias, agradecerles y pues que nos escriban si tienen más inquietudes sobre algún tema, sobre y pues claro que podamos seguir abriendo como este espacio. Y pues invitarlos a que construyan pues mucho más que solo en una relación sana, primero empezar pues por uno mismo, ¿no? Pues amigos de la revista Divergencia, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Vamos a seguir tratando este tipo de temas que, aunque están de moda, para mucha gente son realmente desconocidos y que son muy importantes en la sociedad actual para construir un futuro sano psicológicamente, desde los niveles más básicos que vienen siendo nuestros niños a nuestros adultos mayores. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.